Hola, este es el nuevo formato, supongo. O sea, a final de cuentas, esto va para YouTube y si les gusta y si veo que funciona, evidentemente me voy a comprar la cámara porque realmente estoy buscando una excusa para tratar de justificar que me quiero comprar una cámara más o menos decente y poder grabar. Si es que les agrada este tipo de formato distinto y algo así, pues quizás sí me compro una cámara decente y tal, y si no, no. Pero ahí veré. Lo importante es que ver si llega el video a más personas. Bueno, eh, estos son los SIMGOT E500LM. Estos auriculares me los envió SIMGOT. Gracias por enviar el producto para revisión honesta. Les agradezco que de verdad confíen en mí. Lo primero que pasó es que lo saqué directamente de la caja. O sea, básicamente es una caja llena de brillos, muy bonita, muy agradable, buena a la vista, que realmente llama. Y sinceramente me gusta la experiencia. Además, los auriculares son metálicos. Entonces esto básicamente se siente espectacular. Directamente sólidos, una construcción muy buena, boquillas intercambiables, básicamente, o sea, los filtros, las boquillas intercambiables. Y el cable, bueno, se nota que hay dedicación, o sea, básicamente trenzado de dos colores, a pesar de que es muy simple y las conexiones no son de mi total agrado, creo que está muy bien. O sea, creo que por lo que estás pagando te entrega algo bueno, sobre todo por el tema de que los auriculares se sienten finos, se sienten bien construidos, se sienten sólidos. Otra cosa que me llamó la atención y por la cual quería probarlo y estaba súper emocionado es el driver que tiene, que es un driver de litio con magnesio, si no estoy equivocado, y doble, o sea, dual driver, básicamente. Y cuando te los pones de buenas a primeras, sientes una comodidad bastante grande. Siento que realmente los auriculares valen la pena. O sea, te los pones así y sientes eso. ¿Sí? Se sienten sólidos, se sienten algo pesados, se sienten firmes, se sienten suaves y enrebabas, no molestan y me encantan. Sinceramente, se sienten súper bien, súper cómodos, súper agradables. Y bueno, pues decidí escuchar música y lo primero que noté durante, ¿qué será?, los primeros 20 minutos de escucha fue lo siguiente. El timbre no me gustó. El balance tonal estaba bien. El subbajo era muy lento, lo cual hace que sangre en algunos pasajes de las canciones. Y luego el mid bass es rápido, por lo cual algunas cosas suenan súper bien. Y luego tienes el agudo, que si bien es cierto, hay un tema ahí directamente que llega a ser spicy en algunos pasajes y en CK algunas cositas hay que ahí dices, ay, me molesta. Pues sí, efectivamente. Entonces, te explico. Por ejemplo, si escuchamos Ruins de Undertale, te vas a dar cuenta en el momento que entra el subbajo que esta cosa tiende a sangrar. Se ensucia la canción y luego tienes el piano que tiene un timbre plástico y artificial y se sienten mal las notas, se siente feo. Además que en la parte del agudo sientes que hay una cuestión de que va a picar pero no. Y eso que tiene el mejor filtro. O sea, si ahorita hablaré de los filtros, pero bueno, en la canción Utori Village del soundtrack de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, te darás cuenta que la separación es espectacular. O sea, literalmente los bongos se sienten súper presentes, súper bien del lado derecho, súper rápido. O sea, los mid bass son muy buenos. Y luego el problema es la marimba, que hay un suavizado, pero que fue como abusivo y que le da un timbre desagradable, sinceramente. Entonces ahí hay un tema ahí puntual. Y la verdad es que la escena es bastante grande. O sea, tiene aire esta cosa, se siente bastante grande. Otro ejemplo sería Coldplay Trouble. Esa canción es súper buena porque te da a entender cómo se sienten las cosas, sobre todo en los medios, porque el piano se siente artificial también, pero de otra forma. No es como el piano metálico que se otorga en otros audífonos, aquí se siente diferente, ¿sabes? No se siente agradable. O sea, es pasable, es escuchable, pero a mí no me gusta. Por otro lado, el subbajo por ahí del segundo 20 empieza a sangrar y hace que pues no se escuche bien. Otra canción, por ejemplo, Cassiopeia Tears of the Star, es excelente porque te permite ubicar posiciones directamente de los platillos. Sin embargo, por ahí del minuto 2,30 empezarás a sentir fatiga auditiva porque los platillos y las zonas más altas de 17K, que evidentemente están presentes en la mezcla, y 15K llegan a ser suficientemente fatigantes para decir, oye, ya no, ¿sabes qué? Ya no. Bueno, estas tips son como las que manda Hyvee directamente, ¿vale?
¿Me parecen desagradables? No. ¿Vale? Si cambias las tips, ¿mejora? Sí, puede mejorar el audífono. ¿Vale? Le puedes cambiar tips y puede mejorar. Si hablamos de los filtros, hablamos del filtro dorado con rojo que viene incluido. Y este filtro en particular, pues lo que hace es que nos quita un poco de detalle y nos da más cuerpo, además de que rebaja el agudo. Y eso está bien porque creo que es con el que funciona mejor todo en general. Luego tenemos el filtro plata con rojo, que es similar al dorado con rojo, pero la diferencia es que este da un poco más de agudo y da menos cuerpo. Entonces se llega a sentir en algunas canciones donde literalmente le falta el audífono. Y claro, además de que obviamente es más agresivo y pues llega a ser molesto. Y luego tenemos el filtro plata con negro, que básicamente es mucho más agresivo. Y se nota que definitivamente no es como la mejor opción porque si bien es cierto, da mucho más nivel técnico porque realmente tienes más posición de los instrumentos en diferentes lugares, el audífono tiende a ser mucho más desagradable porque adquiere una tonalidad mucho más artificial, a mi parecer, y no me gusta. Pero el nivel técnico sí es mayor. Y te preguntarás, entonces, ¿puedes recomendarlo? Pues la verdad es que no. Y ahorita te explico por qué. Mira, para música, por el tema del timbre, para mí no es lo ideal. O sea, está bien, tiene una excelente separación y creo que si lo tienes, pues es muy probable que te sorprendas por la separación y por la escena y está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Pero el tema es que el timbre no es correcto. Y entonces hay algunas cosas que se generan ahí mal. Pero para mí el tema del sangrado es importante. El tema del timbre es importante. Y luego tenemos un tema del agudo. Si bien es cierto el tema del agudo para muchos puede llegar a ser descartable, porque es un tema ahí que podría llegar a ser descartable, para mí el tema de que sangre no está bien y para mí el tema de del timbre tampoco está bien. Entonces yo no podría recomendártelo. Y luego, si lo quieres para juegos, no te lo puedo recomendar. ¿Por qué no te lo puedo llegar a recomendar para juegos? No te lo puedo recomendar para juegos como hice con el SAT, porque si bien es cierto, la escena es mucho más grande y la separación es mucho mejor, el tema del agudo hace que con los disparos sea molesto y eso ya no está tan bacán. Si tú le pones el filtro plata con negro, que obviamente sube el nivel técnico, que no estás reduciéndolo, más bien no es que suba, sino que no lo estás reduciendo, llega a ser molesto y el agudo llega a ser molesto, incluso con esto. Entonces, por ejemplo, para los disparos, para algunas cosas, esto va a ser fatigante. De hecho, esto es fatigante a varias horas de escucha. Entonces, por ese motivo no te lo puedo recomendar. No te lo puedo recomendar para música, no te lo puedo recomendar para juegos. Puedes hacer algunas adaptaciones con tips y va a mejorar. Puedes hacer alguna adaptación con cable y mejora un poco. Pero es que eso ya implica que estés gastando más dinero y eso ya se sale del rango. Entonces si te sales del rango, pues ya tienes otras cosas como el Pula, que cuando está en oferta, que por 130 bueno, 125, que es cuando se consigue en oferta, tienes algo mejor. Y luego, si te vas para abajo, tienes el MEI, le cambias el cable y igual sigues un cable económico, 4.4, igual sigue siendo mejor. Entonces, ¿sabes? Ahí queda en un limbo donde yo no puedo recomendar esto, pese a que la construcción es espectacular. Entonces, si te importa la construcción, es probable que pueda decirte, oye, está muy bien, ¿eh? Y si no te molesta el timbre del timbre, quizás también esté bien. Pero si te molesta el tema del bajo, que sangre, y te molesta el tema del agudo, pues yo no te lo puedo recomendar. Así que, pues espero que te haya gustado y gracias por ver.